Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Antes de que Ana se diera cuenta, habían pasado 6 meses desde que se había incorporado al restaurante. A pesar de todas las dificultades y obstáculos, soñaba con un trabajo así. A veces tenía que quedarse hasta tarde e incluso hacer otros trabajos que no eran de camarera. Pero Ana no se negaba, porque le pagaban una buena propina. Para una chica de familia pobre, ese dinero era una bendición. En el equipo la respetaban por su honradez y honestidad. Ana no tenía por costumbre discutir con nadie a sus espaldas. Si algo no le gustaba, se lo decía directamente a la cara. En un par de ocasiones, incluso el director, Nicolás Sánchez, se atrevió a hablarle, a lo que él respondió pacientemente: «Comprendo, señorita Domínguez, sus quejas, y las tendré en cuenta». Sus colegas se preguntaban, por supuesto, cómo podía hacerlo, pero no se atrevían a hacerlo ellos mismos. Tenían miedo de Nicolás Sánchez, le consideraban casi un dios. Ana, en cambio, era decidida por naturaleza, y si tenía algo en mente, lo hacía. En cualquier caso, no buscaba un camino fácil para conseguirlo. Toda su vida estuvo plagada de obstáculos y Ana estaba acostumbrada a ellos. Su honestidad y dedicación la hicieron aún más fuerte. En general, Ana veía la vida con sobriedad y sabía que no sería fácil. Y si tenía suerte en algún sitio, la próxima vez tendría que luchar. Su instinto de conservación también le decía dónde tenía que pisar el freno y mantenerse alejada de la red especialmente tendida. Ese día, junto con el resto de sus compañeros, decoraba el vestíbulo. Tenía que tener un aspecto pomposo y brillante. Al menos, eso era lo que había ordenado el dueño del restaurante antes de marcharse por asuntos importantes. Nicolás Sánchez confiaba en el personal. Y no dudaba de que se encargarían de todo. En particular, contaba con Ana como la empleada más responsable. A veces incluso la ponía como ejemplo para el resto del personal. Y nadie se ponía celoso, al contrario, intentaban estar a su altura. Ana sabía mantener su amistad, incluso cuando tenía que reprender a alguien. A pesar de ser solo una camarera, la gente la escuchaba. Ana tenía una habilidad única para hacerse accesible. Su jefe, por tanto, también la favorecía, alabando sus logros. Se podría decir que Ana consiguió el trabajo justo a tiempo y se agarró a un salvavidas. Los compañeros empezaron a comentar que el salón se estaba decorando para una boda. Y Ana se enteró de que el famoso cirujano de su ciudad, Antonio Pascal, había decidido casarse. Quiso saber más y se acercó a una de las camareras. «Oye, Catalina, ¿quién es prometida de cirujano? ¿La conozco o es una sorpresa?» El alcalde dijo que, además del cirujano y sus amigos, estarían allí el propio alcalde y su séquito. «Conoce muy bien a Antonio Pascal. ¿Es usted de verdad?», preguntó Ana sorprendida. «Estoy escuchando lo que he oído», dijo Catalina. «¿Qué le pasa?», volvió a preguntar Ana. «El alcalde es una persona muy particular, Valentino Rodríguez», respondió Catalina, arrugando el rostro. «Pero no creo que vaya a ser un problema. Al menos no hoy». No le hizo más preguntas, sabía que tenía que prepararse para un acontecimiento serio. Y si el alcalde iba a aparecer en él, era una doble responsabilidad. Por lo que Ana sabía, la ciudad estaba regida por varias estructuras a las que estaban subordinados todos los negocios. Parecía que el cirujano era uno de ellos, o tenía algún tipo de relación con el alcalde. En general, había nerviosismo por todas partes, todo el mundo sabía que no debía haber errores. De lo contrario, el propietario tendría que asumir la culpa, y a él no le gusta que le metan en el barro. Por eso, el personal del restaurante se afanaba en tomar nota de todos los detalles para no pasar nada por alto. Ana se encargaba de su sección, y estaba bien. Sobre los preparativos de la sala pensó involuntariamente y empezó a recordar el pasado. Era hija única, pero su madre era la única persona que se ocupaba de ella. Nunca había visto a su padre.
Intentó, por supuesto, preguntárselo a su madre, pero ella lo negaba constantemente. Inés Delgado trabajaba de camarera en un motel de carretera. Tenía un horario que no le dejaba mucho tiempo para descansar. Y ni siquiera podía hablar con su hija de corazón a corazón. Ana creció en un vacío de información. O mejor dicho, su madre no compartía ningún secreto con ella. De ahí la incertidumbre sobre su padre, a quien, para ser sincera, tenía muchas ganas de ver. Ana sentía que le correspondía a su madre decirle dónde había ido. Pero Inés Delgado siempre encontraba razones para evitar contestar. Ana también sabía que su madre había trabajado una vez como comadrona. Pero dejó ese puesto después de que ella naciera. No estaba claro qué había hecho que Inés Delgado dejara ese trabajo, pero ella no quería decir nada. Y si su hija intentaba averiguar algo, cambiaba inmediatamente de tema. Parecía haber un secreto en ella. Ana no entendía qué era ni por qué era tan importante para su madre. El tiempo que había pasado en el colegio no había pasado en balde. Cada día tenía que lidiar con la tensión emocional. Y todo porque los compañeros la trataban con desprecio. Al fin y al cabo, Ana no podía presumir de ropa bonita y a la moda, aunque no es que eso fuera prestigio. Lo que más llamaba la atención era la ropa nueva. Si un alumno llevaba siempre la misma ropa, se le consideraba pobre. Este era el caso de Ana, pero encontró el valor para no reaccionar a sus burlas. Sí, a veces eran hirientes, pero la paciencia y la determinación evitaban que se desanimara y perdiera el ánimo. Su madre, por supuesto, procuraba que su hija tuviera toda la ropa que necesitaba. Pero ella, sobre todo, partía de la base de que había que comprar las cosas que fueran prácticas, de calidad, baratas y, lo más importante, cómodas. Pero, por otro lado, la familia seguía estando catastróficamente corta de dinero. Mi madre lo disimulaba cuidadosamente pidiendo dinero prestado. Luego, por supuesto, lo devolvía, pero enseguida volvía a pedir prestado. Y así continuaba el ciclo, sin luz ni esperanza de un futuro mejor. Ana comprendía todo esto y no culpaba a su madre por no tener todo lo que tenían sus compañeros. Y para hacer algo por ayudar, de vez en cuando se saltaba las clases y venía al motel. Allí Ana ayudaba a su madre, con la esperanza de que así ganarían más dinero. Pero era una ilusión, porque el sueldo mensual de Inés Delgado no cambiaba. Recibía la misma cantidad, el dueño del motel no iba a gastar más dinero en el personal. No le importaba en absoluto que alguien ayudara a alguien. Como se suele decir, ley de negocios y nada personal. Mientras tanto, en el colegio, Ana procuraba no meterse en polémicas ni conflictos, aunque se los intentaran imponer. Pero una vez, sin embargo, tuvo que defenderse. Fue en séptimo curso, justo antes de Nochevieja. Estaba ensayando el papel de un hada con el jefe del grupo creativo. Para entonces casi todo estaba listo, pero el director intervino y pidió que, en lugar de Ana, aprobaran el papel de otra niña. Resultó ser la hija de una familia adinerada, que sin dudarlo expresó su desprecio por Ana. Fue entonces cuando ella tuvo que hacer valer su derecho a participar en la producción teatral. Que para ella intercedió el gerente del club. Incluso tuvo que soportar un enfrentamiento con la familia rica. Pero al final, Ana conservó su papel y lo interpretó a la perfección en la fiesta de Año Nuevo del colegio. Otro incidente ocurrió en octavo curso, cuando preparaba un periódico mural. El profesor de la clase pidió a Ana que creara una maqueta y escribiera algunas notas. Hizo un gran trabajo, pero entonces intervino la hija del rico. Ella también quería ser escritora. Y eso a pesar de que no paraba de sacar suspensos en lengua y literatura rusas. Ana tuvo que luchar de nuevo por su derecho a preparar un periódico mural. Con dificultad, pero consiguió que la chica dejara de molestarla. Una vez hecho todo, el periódico mural se colgó en un lugar destacado. En él Ana colocó notas sobre la vida escolar, las actividades deportivas y diversos éxitos. A cambio,
Recibía los elogios y el respeto de todo el personal. Sin embargo, su condición de indigente se mantenía. Era como si la hubieran pegado a propósito. Sus compañeros no querían entender que ella y su madre apenas llegaban a fin de mes. Tenían un ardiente deseo de regodearse. Y hacían todo lo posible por humillar a Ana para que ni siquiera soñara con clemencia. Era difícil saber por qué eran tan agresivas, probablemente porque sus padres las habían malcriado. Al fin y al cabo, no podían presumir de buenas notas, mientras que Ana siempre gozaba de la estima de los profesores. La ponían de ejemplo, sin saber que estaban empujando a la pobre chica a un torbellino de chismes y cotilleos insidiosos. A ninguno de ellos se le ocurrió pensar en las pruebas por las que estaba pasando. Solo la jefa del grupo artístico, la señora Margot, apoyó a Ana como pudo. Un día, el ensayo de una obra se retrasó y Ana tuvo que quedarse. En tales ocasiones, Ana advertía a su madre que no se preocupara. Así que, después de repasar varias veces su papel según el guión, la señora Margot se sentó en los escalones de madera y la llamó. Ana, ¿cuáles son tus problemas con tus compañeros de clase?, pronunció. No quiero hablar de ellos, suplicó Ana. Lo comprendo, pero si no hablas de ello, no se resolverá, continuó. Créeme, Anita, yo también fui una marginada una vez. ¿Lo dices en serio?, preguntó Ana sorprendida. Sí, dijo, aún me estremezco al recordarlo. ¿Crees que en nuestra época no había hijos de padres ricos? Creo que entonces la gente era más amable, todos eran iguales, eso nos decían. Es cierto, dijo con una sonrisa, pero en el partido de mi madre había gente que hacía carrera. Lo tenían todo para llevar una vida bien alimentada, vales para los mejores sanatorios, aumentos de sueldo, incluso la posibilidad de comprar bienes escasos sin trabas. Por eso sus hijos vestían mejor que muchos alumnos de la escuela, incluida yo, porque nosotros no teníamos esos beneficios. Escuché algo parecido de mi madre, pero no creí que fuera cierto, dijo Ana pensativa. Así que no hagas caso a tus maltratadores, resumió Margot, ellos no saben lo que les depara el futuro. Puedo decirte que los que se rieron de mí no acabaron bien. Se quedaron sin apoyo. Pero yo seguí adelante hacia mi meta y conseguí una educación superior. Es cierto que no me dediqué al teatro, pues decidí dedicarme a mis hijos. La señora Margot se convirtió, podría decirse, en su estrella guía. Compartía con ella sus secretos y experiencias. Para casi todas sus actuaciones, ella misma confeccionaba sus trajes. Los cosía en casa por la noche y los traía por la mañana. En cuanto Ana tenía un minuto libre, la invitaba a la prueba. Sus compañeras no pudieron evitar darse cuenta de esta amistad, pero no tuvieron ocasión de regodearse en la ola. La señora Margot las puso rápidamente en su sitio explicándoles quién y qué valía la pena. Intentó elegir las palabras adecuadas. «Os estáis comportando como burdos hooligans», pronunció la señora Margot, añadiendo una nota de reprimenda. Ni siquiera tenéis el valor de admitir que Ana sobresale en todos los indicadores. La apariencia no cuenta, ella se viste con lo que le resulta cómodo. Piensa en tu comportamiento, después de todo no es difícil volar alto, es mucho más doloroso caer desde ahí. Puede que sus palabras les llegaran, pero aún así aprovecharon para burlarse de Anita. No solo eso, sino que se quejaron a sus padres de que algún profesor les había regañado por nada. Después, Margot tuvo una charla con la directora. Pero salió de su despacho con una sonrisa de satisfacción. No pudo hacerle nada al parecer, hubo gente que la defendió y puso a la directora en su sitio. Naturalmente, Ana también se enteró y, francamente, se sorprendió mucho. No esperaba que la señora Margot fuera tan dura con sus compañeras. Se preguntó quiénes eran, no tenían parentesco entre sí, y aún así decidió ayudar. Durante un rato los compañeros se callaron, pero luego todo volvió a empezar. Esta vez, sin embargo, Ana, siguiendo el consejo de la señora Margot, no se fijó en ellos.
Estaba en camino hacia su meta y no se apartaría de ella. Se acercaba el final de sus estudios. Ana no estaba preocupada por las notas ni por los exámenes. Estaba segura de que lo conseguiría. Al menos, no tenía ninguna duda. Los compañeros de clase eran otra cosa, se alborotaban como moscas locas. Y no importaba lo que hicieran, sus conocimientos no aumentaban. Ni siquiera los tutores les compensaban, porque a la mayoría les costaba aprobar los exámenes. Ana aprobó perfectamente, pero no fue a los exámenes finales. Y no solo porque no tenía dinero. Simplemente, no quería ver allí a sus detractores. Todavía tendrían que mezclarse y mirarse. ¿Y para qué iba a necesitar ella semejante calvario, sobre todo para su sistema nervioso? No, Ana decidió no tentar a la suerte y se negó a asistir al acto festivo. No le dijo nada a su madre y pasó toda la tarde en el parque, para que no sospechara. Allí dio de comer a los patos del estanque y escuchó la música que se tocaba especialmente para los graduados. Fue en este lugar donde Ana se sintió mucho mejor. El denso bosque que la rodeaba era bueno para su psique. La tranquilizaba y le permitía pensar con calma en su futuro. Pero un mes después de terminar la escuela, la madre de Ana enfermó. Empezó a tener problemas en los órganos internos. El dolor constante era abrumador e hizo que Inés Delgado casi se subiera por las paredes. En esos momentos, Ana siempre estaba allí para consolarla. Pero era difícil hacer algo sin medicación. La señora Margot la ayudó, le dio dinero para medicinas. Pero fue la última ayuda, porque pronto tuvo que dejar la escuela e irse a otro pueblo. El director, sin embargo, consiguió su objetivo y se deshizo de la líder del círculo creativo. Encontró en su lugar a otra persona más leal. Ahora todos los hijos de padres ricos asistían a las representaciones. A los pobres no se les permitía acercarse. Solo eran espectadores, por así decirlo, que disfrutaban del arte desde el fondo de la sala. La medicina que le dio la señora Margot fue suficiente para un mes. Entonces la madre de Ana yacía muerta de peso en el hospital, ocupando una cama. Venían a verla, por supuesto, y le prescribían un tratamiento, pero nada más. Incluso el médico jefe se echaba atrás, diciendo que no podían hacer nada. Un par de semanas después, a Inés Delgado le diagnosticaron cáncer de riñón. La perspectiva de volver a una vida normal estaba en peligro. Su madre se desvanecía literalmente ante sus ojos. Ana lloraba a menudo cuando llegaba a su habitación. No podían ayudarla. Madre, ¿por qué la vida es tan injusta con nosotras? Susurraba Ana con lágrimas en los ojos. Así tenía que ser, la tranquilizaba su madre acariciándole la cabeza. Pero no desesperes, estás en el futuro. Sé que te abrirás camino en esta vida. Sus palabras sonaron como un veredicto, y Ana no pudo evitar comprender que se estaba despidiendo de ella. Pero, por supuesto, no podía convencerse de que con acento agudo ese era su destino. Ana intentaba aguantar, pero a veces los nervios le fallaban. Cuando llegaba a casa, lloraba en la almohada. No había nadie que la consolara, porque a su alrededor había un vacío familiar. Todos habían dado la espalda a la familia, a pesar de que en realidad no estaban emparentados con nadie. A medida que pasaban los meses, Inés Delgado se convertía cada vez más en un fantasma. Apenas podía moverse por sí misma. En una tienda cercana a su casa, Ana trabajaba limpiando a tiempo parcial. No era mucho dinero, pero alcanzaba para comer. Sin embargo, no podía ayudar a su madre con los medicamentos. Eran tan caros que Ana temía incluso decir el precio en voz alta. Lentamente apagada, Inés Delgado ya no la reconocía. Ana entraba en la habitación y su madre se limitaba a sentarse en la cama y mirar fijamente a un punto. Y todos los intentos de hablar con ella de algo no llegaban a ninguna parte. Una vez aceptado el hecho de que la enfermedad pronto vencería, Anya empezó a prepararse a fondo para una vida independiente. Por encima de todo, necesitaba conservar su casa para no ser presa de los agentes inmobiliarios negros.
6 meses después murió su madre. El cáncer había hecho estragos. Inés Delgado fue enterrada en el cementerio del pueblo. La alcaldía y los servicios sociales le dieron dinero para el entierro. También prometieron ayudarla. Pero estas promesas resultaron ser palabras vacías. Transcurrido un mes desde el entierro, se olvidaron de ella. Nadie se preocupó por ella. Ana se quedó huérfana y nadie se apresuró a ayudarla. No tenía sentido matricularse en un centro de enseñanza superior. O mejor dicho, Ana no podía permitírselo. En aquella época, la cuestión de dónde conseguir trabajo era acuciante. La tienda me daba algo de dinero para comer, pero también tenía que pagar el alquiler. Ana empezó a ir a entrevistas de trabajo. Aunque algunas de las oficinas estaban demasiado lejos, tenía que ir andando. No tenía dinero para pagar el transporte. Pero resulta que nadie tenía prisa por contratarla sin experiencia ni formación. Todos los empleadores querían tener a mano a un especialista. No querían tratar con alguien a quien tuvieran que enseñar. Ana pasó mucho tiempo en varias oficinas, hasta que por fin dio con un anciano propietario de un restaurante. Nicolás Sánchez buscaba otra camarera. Sabe, señorita Domínguez, no suelo contratar a gente de la calle, pero algo me dice que usted es exactamente el tipo de empleada que necesito, dijo el dueño del restaurante con mirada pensativa. Si me contrata no se arrepentirá, respondió Ana alegremente. Sé limpiar y ayudar en la cocina. Mi madre, que en paz descanse, era camarera en un motel. Solía ir con ella cuando estaba en el colegio y ver cómo se hacía. Bueno, creo que es la mejor recomendación. El dueño del restaurante se frotó las manos alegremente e invitó a Ana a trabajar. No es que hubiera traicionado sus principios. No, simplemente tenía un gran presentimiento. Nicolás Sánchez era un excelente juez de personas, y cuando hablaba con Ana conseguía sacar ciertas conclusiones. En primer lugar, ella era sincera con él, como en una confesión. En segundo lugar, realmente necesitaba el dinero, y no para hacer dinero rápido y salir inmediatamente en busca de aventuras. Y en tercer lugar, tenía una idea de cómo funcionaba el sector servicios. El jefe no tardó en convencerse de que Ana era una empleada responsable. Rápidamente, encontró su sitio y se estableció en el nuevo entorno. Esto demostró que realmente quería ganar suficiente dinero para ganarse la vida. Ana también le contó a Nicolás Sánchez su situación financiera actual. Pero su jefe no era de los que se limitan a darle dinero. No, le dio la oportunidad de salir del agujero. Con el tiempo, Ana había aprendido a percibir el estado de ánimo de los visitantes. Era capaz de caerles bien con facilidad. Como resultado, pedían mucha más comida de la que habían planeado en un principio. Y no solo eso, si repetían la visita, la pedían como camarera. Tan buena era su capacidad de impresionar que las demás camareras la envidiaban en secreto. Al mismo tiempo, ni se les ocurría armar un escándalo por Ana. Ana no tardó en tener admiradores habituales. Venían a los restaurantes solo para verla. Incluso podían pedir café, pero se aseguraban de que Ana se lo trajera. La cortesía y la calidad del servicio les cautivaban. El dueño del restaurante vio todo esto y le dio a Ana una pequeña gratificación. No era mucho dinero, pero le alegró el alma. Podía permitirse comprar más comida en casa. Y ya no ahorraba en los productos más básicos. Incluso la carne se hizo más habitual en su dieta. Al mismo tiempo, Ana pensaba a veces en la época en que su madre había estado enferma y necesitaba ayuda. Si hubiera encontrado inmediatamente este restaurante, las cosas podrían haber sido diferentes. A medida que trabajaba en el restaurante, Ana iba adquiriendo experiencia. Se hizo más sabia y perspicaz. A veces ayudaba a sus jefes cuando había que hacer informes. Ana aprendió también a conocer los entresijos del negocio de la restauración. Disfrutaba sirviendo a la gente y dándoles la comida más deliciosa. Un día, cuando volvía del trabajo, Ana oyó un chirrido en la hierba.
Pasaba por el parque, era el camino más cercano a su casa. Ese día hubo muchos visitantes, pero todos quedaron satisfechos. Además, consiguieron una buena propina. Y con eso, Ana iba a comprarse un pastel para endulzar un poco el ambiente. Se detuvo a escuchar y volvió a oír los chirridos. Parecía que un ratón o algo parecido estaba chirriando en alguna parte. Ardiendo de curiosidad, Ana decidió mirar entre los arbustos. Se le doblaron las piernas, había un cachorrito sentado en la hierba. Estaba tan débil que no podía ladrar ni gruñir con normalidad. Parecía un mestizo, pero eso no le interesaba a Ana. Ella no dividía a los animales entre los que merecían atención y los que simplemente se podían pasar por alto. No, para ella todos eran iguales. Dios mío, estás hambriento y sucio, dijo Ana, casi llorando. Cogió al cachorro en brazos y salió de los arbustos. Una mujer pasaba por allí. Arrugó la nariz al ver al cachorro sucio. Debía de sentirse incómoda al ver al animal en ese estado. Por lo que supuso que lo habría lamentado si se hubiera cruzado con ella. Ana le dirigió una dura mirada que le hizo temblar las piernas. La mujer abandonó rápidamente el parque. Ana examinó al cachorro y añadió alegremente: «Bueno, vamos a rescatarte». 20 minutos después, ella y su expósito estaban en su casa. Ana lavó cuidadosamente al cachorro y se aseó con acento agudo. No tenía nada de hambre, porque la había saciado en un restaurante. El cachorro, en cambio, necesitaba comida, sobre todo porque la miraba con ojos de lástima después del baño. Ana sacó leche de la nevera, la calentó un poco y la vertió en un cuenco hondo. El cachorro chupó la leche en 2 minutos y volvió a mirar a Ana. También había una salchicha y un pan en la nevera. Preparando bocadillos, se los dio de comer al expósito. Llenó la barriga, bostezó satisfecho y se tumbó a los pies de Ana. Ella llevaba zapatillas de casa y al perrito pareció gustarle el suave pelaje. Apoyó la cabeza en una zapatilla y el torso y la cola, en la otra. Ana esperó a que se durmiera para trasladar al cachorro a una silla. Así se instaló y se convirtió en su mascota favorita. Lo sacaba a pasear por el parque y por la ciudad. Como no se le ocurría ningún nombre original, lo llamó Bernard. El pelaje del cachorro era blanco. Le costó un poco, pero le gustó el nombre. Le gustaba pasear con su ama y, cada vez que estaba fuera, Bernardo quería perseguir palomas. No les hacía daño, solo jugaba a verlas volar en distintas direcciones. En momentos así, Ana se sentía la niña más feliz del mundo. Bernardo deleitaba a su ama con su sola presencia, respondía cariñosamente a toda la ternura de Ana. A ella le gustaba acariciarle la cabeza y acariciarle la barriga. Él correspondía y enseguida le lamía la cara. Tras entablar relación en el restaurante no solo con el personal, sino también con el dueño, a Ana le permitieron llevarse a casa algunas de las sobras. Sinceramente, le explicó a Nicolás Sánchez por qué lo quería. Cuando él se enteró de lo del perro, Ana le dijo alegremente: «Hiciste lo correcto, no te lo perdiste». Casi lloro cuando encontré al cachorro entre los arbustos. Te diré la verdad, yo también tengo un perro en casa, se llama Timoteo. Nicolás Sánchez le palmeó la rodilla. Lo salvé hace 3 años de debajo de un coche cuando cruzaba la carretera. Ninguno de los transeúntes se acercó a él, lo recogí y lo llevé a la clínica veterinaria. Desde entonces somos inseparables, como 2 gotas de agua. No es asunto mío, por supuesto, comenzó Ana insegura, pero ¿cómo reaccionó tu mujer? Laura es una persona increíble, dijo Nicolás Sánchez, le encantan los animales e incluso dona dinero a una organización benéfica para salvar perros y gatos. Y cuando le llevé a este perro, estaba radiante de felicidad. Incluso a veces me pongo celoso si Laura sale a dar largos paseos con él. Timoteo se ha convertido en mi familia, como si fuera una persona.
Ana se dio cuenta de que si seguía adelante, Nicolás Sánchez se pondría triste y empezaría a recordar que él y su mujer nunca habían tenido hijos. Y todos en el restaurante, incluida ella, sabían que ese era un tema delicado para el dueño. Con las prisas, Ana pasó a otro tema. Creo, señor Sánchez, que deberíamos pensar en renovar el interior, dijo y observó su reacción. Ah, sí, tiene razón, iba a hacerlo pronto, dijo él como si se hubiera despertado. Ana pudo ver la confusión en su rostro, como si estuviera molesto. Y pudo suponer que probablemente Nicolás Sánchez tenía muchas ganas de desahogarse con Ana. El tema de la infertilidad de su mujer era tan acuciante que pensaba en ello a todas horas. Viendo a Ana como una persona amable y sincera, el dueño del restaurante probablemente quería compartir su dolor con ella. Pero ella le cortó en seco y cambió de tema. Él no estaba ofendido, pero sí claramente confuso, así que respondió a la pregunta sobre el cambio de interior con confusión e incertidumbre. Ana lo comprendió, pero no se echó atrás. Ella no le devolvería al viejo tema y le preguntaría dónde están los niños, ¿por qué solo tienes un perro? No, eso no se podía hacer, como se suele decir, el tiempo se pierde. Pero nada, la próxima vez volvería a haber una conversación franca entre ellos. Ana desde luego no interrumpiría a su amo en un punto importante. Pensó en todo ello mientras salía del restaurante. Iba corriendo a casa para agasajar a su mascota con deliciosos manjares. Aunque solo fueran sobras, había veces en que los comensales dejaban porciones enteras, casi sin tocar. Bernardo esperaba a Ana en la puerta, ladrando alegremente cuando empezó a abrirla. Meneó la cola y la siguió hasta la cocina. Ana le puso en el plato una buena ración de puré de patatas y goulash. Curiosamente, esto también estaba en el menú. En general, Nicolás Sánchez respetaba la comida sana. Él mismo aprobaba casi todos los platos. Incluso sugería al cocinero qué añadir y qué no. Nadie discutía con él porque los clientes estaban encantados con los platos de la carta. Muchos de ellos venían a pedir comida casera. Mientras tanto, Ana no tenía prisa por comprometerse en una relación con un hombre. Aún tenía a su madre delante de los ojos. Inés Delgado había criado sola a su hija toda la vida. Quizá por eso Ana no pensaba en el matrimonio. La suerte del dueño del restaurante podía haber sido otro factor en esta actitud ante la vida. Se veía que a veces venía con el ceño fruncido. Y entonces intentaban no molestarle, comprendiendo que debía de haber problemas en casa. Ana tenía miedo de no poder tener tampoco un hijo. ¿Qué haría entonces su marido, si lo tuviera? No podía imaginárselo y seguía aplazando el momento en que pudiera decidirse a conocerlo y empezar una relación. Hasta ahora todo le parecía bien, sobre todo tener una mascota cerca. Bernardo nunca se aburría y cada día inventaba nuevos juegos. Ana no se sentía sola con él. Al contrario, sentía que el destino la había recompensado con creces. ¿Qué más podía pedir? Ana aún no había pensado en ello. En realidad, no había pensado en ello. Lo más importante era recuperarse, instalarse y luego pensar en una familia. Todos estos pensamientos y recuerdos se precipitaron como un tren con vagones traqueteantes. Sacudiendo la cabeza, Ana volvió a la realidad y miró el salón de bodas que había sido decorado. No parecía haber olvidado nada, había añadido flores frescas, hermosos globos de helio e incluso un arco iris dorado con inscripciones para los recién casados. Parecía haberse ocupado de todo, era seguro dar la bienvenida a los invitados. Especialmente al cirujano, de quien se decía que era Apolo en forma viva. Por fin empezaron a llegar los primeros invitados. El propio alcalde estaba entre ellos. No estaba solo, sino rodeado de un séquito de súbditos y de un imponente dispositivo de seguridad. Era evidente que tenía miedo de algo, aunque no saliera durante el día sin protección. Definitivamente, había un olor a criminalidad aquí, pero esto no preocupaba a Ana y ella, como se suponía que debía hacer, volvió a echar un vistazo a las mesas,
y comenzó a saludar a los invitados en la entrada con una brillante sonrisa blanca como la nieve. Algunos de ellos pasaron de largo sin reaccionar de ninguna manera ante la hermosa camarera, mientras que otros también le devolvieron la sonrisa. Solo el alcalde pasó con una expresión amarga en el rostro. Parecía como si le hubieran obligado a venir. Por otra parte, Valentino Rodríguez nunca había estado en este restaurante. Al menos no en presencia de Anya, de lo contrario se habría acordado. El alcalde se sentó en una mesa cerca de la entrada, puso el teléfono delante de él y se quedó mirando un escenario vacío. Los guardias, por su parte, estaban apostados en la parte trasera del restaurante, manteniendo para sí una vista circular. No pretendían ser invitados importantes, pero aún así tenían que traer la comida del menú. Ana tomó nota de ello, pero antes tenían que servir al alcalde. En ese momento Catalina se le acercó de nuevo. «Ten cuidado cuando le lleves la comida», le dijo con la cabeza al alcalde. «Sí, lo sé, ya me has avisado», dijo Ana. «No tienes que preocuparte porque no es un monstruo. Tienes que vigilar, pero yo no me arriesgaría a acercarme a él», susurró Catalina. «Por favor, Catita», se rió. «Es un insulto para las camareras que no sepan atender a los clientes». Hablaba de la vez que el alcalde le tiró un plato a la camarera. Y ocurrió en el restaurante Mirage. Valentino Rodríguez era considerado un cliente habitual allí. Pero ese día le atendió una chica nueva. Lo que la chica nueva no sabía era que el alcalde siempre llevaba una servilleta grande con su comida. La utilizaba para limpiarse la barbilla de 3 pisos, porque la salsa goteaba. Pero ninguno de los comensales del restaurante le prestó atención. La seguridad estaba sentada cerca, y si alguien se hubiera atrevido a reírse le habrían hablado en privado inmediatamente. No, las bromas no funcionaban con el alcalde, simplemente no las entendía. Pero sí disfrutaba exhibiendo su ego, como si fuera el único al que la ciudad tenía que escuchar. Valentino Rodríguez no toleraba la opinión de los demás, y enseguida perdía los nervios. También le gustaba beber mucho para armarse de valor. Y no solo eso, se permitía ligar con mujeres. Y todo ello con el beneplácito de los propietarios de los restaurantes que frecuentaba. El alcalde no se negaba nada a sí mismo, considerando excepcional su personalidad. Por eso se salía con la suya en todo, hasta en los ataques descarados a empresarios. Le rendían pleitesía porque temían las represalias. Ana tuvo el valor de acercarse a él y ofrecerle un menú. Olía a alcohol y por eso pasó tan rápido junto a ella sin ni siquiera saludarla. Al ver a la joven delante de él, el alcalde dijo sin mirar el menú: «Tráeme algo de carne con mucha grasa». Ana quiso preguntarle qué tipo de carne quería, pero no lo hizo. Fue a la cocina y pidió al cocinero que le preparara un manjar de carne. Al oír lo de la grasa derretida, se echó a reír. ¡Qué pesadilla! Se le va a salir la barriga del pantalón. ¡Qué grasa! Comprendo tu preocupación por su salud, pero hay que cumplir el encargo, respondió Ana con humor. No puedo creer que la gente sea tan poco sana. El cocinero hizo un gesto con la mano y se dirigió a la cocina para preparar el plato de carne. Ana salió de nuevo al pasillo y se paró junto al mostrador del camarero. Casi se atraganta cuando mira al alcalde. Estaba encaramado a un taburete con la barriga colgando hasta el suelo. ¿Cómo podía una mujer así, y mucho menos su legítima esposa? Se decía que él no tenía reparos en contarle sus engaños. Pero ella lo toleraba porque no era nada sin él. Así es con los que se encuentran en una situación de dependencia. Ella estaba en la misma situación, pero en otras circunstancias. Vivían de cheque en cheque y todo dependía del dueño del motel. Es cierto que nadie y nadie engañaba. Al mismo tiempo, ella seguía sin saber nada de su padre, que probablemente había abandonado a la familia por esa misma razón. ¿Quién sabe? Tal vez había encontrado a otra mujer y abandonado a su madre. Reflexionando sobre esto, Ana casi no se dio cuenta cuando el alcalde empezó a llamarla a su mesa. No solo pronunció las palabras, sino que le hizo una seña con un dedo amanerado.
¿Por qué estás ahí junto al camarero? Soy más guapo y tengo más dinero. El alcalde extendió su espalda y le ofreció una copa y también un baile. Ana, sin embargo, no iba a hacerle compañía. No, no puedo. Estoy en el trabajo y el jefe me prohíbe más libertades con los clientes. Pero el alcalde no quiso oír más y quiso que la fiesta continuara. Soy el dueño de todo lo que hay en esta ciudad. Se le cayó la baba por la boca y sus ojos se enrojecieron ante aquello. Y tu restaurante también me pertenece. Así que haz lo que te digo. Todavía no puedo, lo siento, dijo Ana, alejándose de él a una distancia prudencial. Lo interesante es que los guardias del alcalde ni siquiera reaccionaron. Parecían acostumbrados a este tipo de payasadas de su jefe. Estaban esperando una oportunidad para burlarse de la pobre camarera con él. Pero entonces algo salió mal. Ana no aceptó beber con el alcalde, y mucho menos bailar. Esto ofendió con acento agudo la dignidad de Valentino Rodríguez, que empezó a hacer chistes vulgares sobre ella. Ana, por supuesto, lo toleró, ya que la etiqueta le dictaba reaccionar ante todas las payasadas de sus clientes. Recuerdo que incluso el dueño del restaurante se lo dijo. Recuerde, señorita Domínguez, el cliente siempre tiene razón, pase lo que pase. Palabras de oro, pensó Ana, y siguió dejando pasar las grasientas bromas del alcalde. Al parecer, Valentino Rodríguez estaba harto de ella, e insultó abiertamente a Ana delante de sus invitados. Y eso que no la conocía de nada. La insultaba, como si fuera la última y la más caída del pueblo. Ana aguantó como pudo, aunque ya le hervían las entrañas. Catalina saltó hacia ella e intentó llevarla a la cocina. Vamos, que vas a explotar. Pero Ana no oía nada, se soltó del agarre de Catalina y corrió hacia el escenario. Al mismo tiempo llegaron el cirujano y su novia. El alcalde intentó prestarle atención, pero entonces todos los invitados rompieron a jadear. Ana cogió el micrófono y dijo cosas sobre el alcalde que los demás temían incluso decir en voz alta. Valentino Rodríguez tragó saliva y se desplomó en su silla. El alcalde, que no había entendido nada, se acercó a él y le miró expectante. Pero el alcalde no contestó, porque se había quedado temporalmente mudo. Ana, por su parte, siguió vertiéndole más revelaciones. Recordó a todos lo mujeriego y ladrón que era. También lo salpicó todo con acusaciones de acoso y de beber a costa de los demás. Entre los invitados había algunos propietarios de otros restaurantes. Escucharon en silencio lo que Ana decía de su benefactor. Solo Nicolás Sánchez, recién llegado al restaurante, sonreía. Parecía esperar algo parecido de Ana. No se apresuró a detenerla. Por el contrario, asintió y miró a su alrededor para ver las reacciones de sus comensales. Al fin y al cabo, casi todos ellos, de un modo u otro, estaban en el ajo del alcalde. Y fue con su silencioso consentimiento que Valentino Rodríguez se había desquiciado tanto que empezó a enturbiar las aguas. Deberían haberle parado los pies, hacerle saber que no se puede hacer eso a la gente. Pero no, siguieron consintiéndole. Mientras Ana se aprovechaba de la confusión del alcalde, uno de los invitados lo grababa todo con su teléfono. Había imágenes de Valentino Rodríguez abusando de la camarera y más revelaciones. Otros invitados se unieron a la filmación, dándose cuenta finalmente de que el alcalde no tenía nada que decir. No iba a justificarse, se puso a bailar y a beber al mismo tiempo. No le importó que el vídeo pudiera llegar a internet. Los guardias intentaron impedirlo, pero la interesante grabación ya se había difundido por todas las redes sociales y foros. El alcalde apareció en todo su esplendor, y mientras tanto Ana terminó su discurso. Nicolás Sánchez la ayudó a bajar del escenario. Vete a casa, necesitas descansar. ¿Y los invitados? Protestó Ana. Ya se ocuparán de ti, sonrió el gerente del restaurante. Ahora van a empezar a pasar cosas, será mejor que te quites de en medio. Ana obedeció y se fue a casa para no sufrir más daños. Nicolás Sánchez le pidió un taxi y lo pagó él mismo. Lo que ocurrió después en el restaurante, ella ya no lo supo.
Mientras tanto, el alcalde se sentía tan impune que incluso hizo caso omiso de las peticiones de los guardias para que abandonara la sala. Quería más diversión y exigió que le sirvieran en primera clase. El momento aleccionador llegó cuando un vídeo de sus payasadas fue visto por clientes y votantes favorecidos. Se armó tal revuelo en Internet que los jefes regionales tuvieron que intervenir directamente. Ellos mismos llamaron por teléfono al alcalde y le obligaron a poner fin a todo este barullo. Interrumpieron la boda de un famoso cirujano de la ciudad. Estaba indignado de rabia. Este tiene suerte. Otras blasfemias salieron de sus labios, pero fueron inmediatamente ahogadas por los gritos de los invitados. Gracias, señor Sánchez, por su hospitalidad. Siempre será bienvenido. Vuelva si quiere, respondió riendo el dueño del restaurante. Los comensales empezaron a marcharse, y al alcalde casi se lo llevan en brazos. Los guardias apenas consiguieron persuadirle de que se detuviera. Valentino Rodríguez ya no era consciente de lo que hacía. Al parecer, el alcohol y la creencia en su impunidad le nublaron la mente. Y no tenía ni idea de lo que le esperaba por la mañana. Sus jefes estaban preparando un llamamiento a la población de la ciudad para evitar más publicidad y bochorno. Solo en el coche, cuando se hubo recuperado un poco, el alcalde se dio cuenta de sus errores. Se agarró la cabeza y lloriqueó como un niño. Pero no hubo más intentos de tranquilizarle. Los guardias también se dieron cuenta de que tendrían que buscar un nuevo trabajo. Condujeron con total frustración, mirando de vez en cuando al alcalde. Miró a su alrededor con la esperanza de encontrar simpatía hacia él. Finalmente, se sintió culpable de sus actos. Mientras tanto, el vídeo del restaurante fue visto por otro hombre igualmente famoso de la ciudad. Era el millonario Sergio López, dueño de 2 fábricas y una docena de tiendas. Podía permitirse el lujo de no husmear en los asuntos del alcalde o temer que le hiciera algo. El millonario López, de joven, había pasado por pruebas que el alcalde ni soñaba. Y no tenía un síndrome inestable con las autoridades. En cuanto a la situación en el restaurante, en las imágenes de vídeo Sergio López discernió rasgos similares en la camarera Ana. Era como 2 gotas de agua, parecida a su difunta hija. Isabel murió durante el parto por cesárea. Nacieron 2 niños sanos, pero su madre no pudo salvarse. Sergio estaba muy triste porque había perdido a su único hijo. Fue el marido de Isabel, Carlos, quien asumió la responsabilidad de criar a los gemelos. El millonario, por su parte, prometió asegurarse de que sus nietos tuvieran todo lo que necesitaran. Se hizo cargo por completo de la seguridad financiera de la familia. López ya había ayudado antes, pero ahora ayudaba aún más. Después de ver el vídeo varias veces, Sergio se dio cuenta de que el parecido era sencillamente idéntico. Se desvivió por encontrar a aquella camarera. Un día después, el millonario conocía la dirección exacta. Con el ceño fruncido, hizo girar un papel entre sus manos y dijo en voz baja: «Vaya, Ana Domínguez. ¡Qué nombre tan bonito!». Una lágrima rodó inmediatamente por su mejilla. Cuando hubo ordenado sus pensamientos y no dijo nada a su mujer, se dirigió a la dirección. Aún no había averiguado cómo era que había otra chica, una copia de su hija. Extraño, por supuesto, y era necesario preguntar primero a su mujer. Pero el millonario decidió actuar de otro modo y visitó a Anita sin avisar. La chica se sorprendió al ver en el umbral del hombre de pelo blanco. «¿Quién es usted?». Anita hizo la pregunta e inmediatamente comenzó a estudiar al huésped no invitado. «Soy alguien que te sería más querido que cualquier hombre», respondió Sergio López. «¿No entiendo lo que eso significa?». Ana se sorprendió, pero no cerró la puerta delante de él. El millonario sacó una foto del bolsillo y se la enseñó. «Toma, espero que esta foto te lleve a los pensamientos correctos». «Y sí, me llamo Sergio López». Mirando la foto, Ana enarcó una ceja y dijo: «Así que ese soy yo, solo que 2 años más joven». «Aunque no recuerdo que nadie me hiciera una foto». «No exactamente, Anita»,
respondió la millonaria. Vaya, tú también sabes mi nombre, exclamó Ana. Sí, tenía que estar preparado antes de venir a verte, continuó Sergio López. Ya veo, dijo Ana, dime, ¿cómo has conseguido mi foto? Sí, pero no eres tú, es mi difunta hija Isabel, contestó el millonario e inmediatamente, de infarto. Ana apenas pudo hacerle entrar en su piso y le sentó en el sofá. Era la primera vez que se enfrentaba a la necesidad de asistencia médica. Pero, gracias a Dios, al cabo de un minuto López se sintió mejor. Exhaló pesadamente y pronunció: no sé cómo ha ocurrido, pero te pareces mucho a ella. Ya me lo imaginaba por la foto. Era hora de averiguar de dónde había salido el doble de Isabel. Sin embargo, el millonario no parecía tener ninguna información al respecto. Pensó que Ana se lo contaría todo, pero ella también permanecía en silencio, escrutando su rostro con sorpresa. Finalmente, no pudo soportarlo más y preguntó: ¿de dónde vienes? Mi madre me dio a luz, pero nunca he visto a mi padre, respondió Ana. En ese momento, el millonario empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando. Marcó el número de su mujer y le dijo que fuera a ver a Ana. Pasó media hora hasta que Olivia apareció en el piso. La mujer miró a su cónyuge y tembló como una hoja de álamo. Explícame, Olivia, ¿qué significa esto? Estuvo a punto de gritar. Calmate, Sergio, te lo confesaré, pero no te enfades, gritó ella y empezó a contárselo. Resulta que cuando estaba a punto de dar a luz había ingresado en la maternidad donde la futura madre de Ana trabajaba como comadrona. Allí se conocieron y se hicieron muy amigas. Olivia se quejó con ella de que su marido, un hombre de negocios, estaba siendo investigado y no se sabía qué iba a pasar con él. De todos modos, temía no poder criar a 2 hijos. Así que sugirió a la comadrona, que, por cierto, era estéril, que se llevara a un niño después del parto. Sergio López estaba siendo investigado en aquel momento. Se le acusaba de varios delitos, pero los investigadores no tenían pruebas. Para ser más precisos, simplemente se les dio la orden de cerrar al empresario. Eran tiempos difíciles para Colombia. Había crisis y muchos empresarios pasaban apuros. López aguantó, sabiendo que él no tenía la culpa de nada. Y se mantuvo en contacto con su mujer lo mejor que pudo, sin prever lo que estaba a punto de hacerle a una de sus hijas. El empresario sabía que iba a tener gemelas. Incluso pensó en nombres para ellas, Isabel y Andrea. Pero cuando ya estaba detenido recibió la noticia de su mujer de que una de las niñas no había sobrevivido al parto. Por supuesto, fue un gran shock para él. Sin embargo, su mujer le tranquilizó diciéndole que había otra niña viva y que tendría que ocuparse de ella. López estuvo a punto de perder la cabeza. Pero se recompuso y se prometió a sí mismo que, en cuanto saliera, se aseguraría de rodear a su mujer y a la hija superviviente de amor y cuidados integrales. En principio, así fue. 4 años más tarde salió en libertad condicional y regresó a casa. Sergio intentó no pensar en lo que había pasado en la maternidad. Ni siquiera se le ocurrió comprobar si eso era lo que había ocurrido realmente. Así que resultó que su mujer, todo el tiempo, había estado guardando un terrible secreto. Le había ofrecido a Inés ayuda en forma de dinero, pero ella la había rechazado. Le bastaba con ser madre. Por cierto, Inés se había marchado un par de años a otra zona, donde estaba la casa de un pariente lejano. Nadie lo sabía, así que no había duda de cómo Inés había tenido un hijo de repente. Olivia le dio los papeles de la niña, para que no hubiera problemas en el futuro. Así que se separaron, y pronto Inés volvió a la ciudad. Pero no se lo dijo a la verdadera madre de Ana. Si no hubiera sido por este vídeo de internet, el millonario podría haber seguido viviendo con la noticia de que su única hija había muerto. La información fue, por supuesto, impactante, tanto para Sergio como para la propia Ana. López miró a su mujer y no entendía cómo había decidido hacer aquello. No tenía palabras para expresar su indignación.
Pero Ana sí. Así has estado viviendo todo este tiempo, mami. Ni siquiera te has acordado de que tenías otra hija. Lo siento, Anita, pero eran tiempos difíciles, intentó justificarse la mujer de López. Bueno, si no hubieran soltado a papá, ¿qué habrías hecho? Presionó Ana. No lo sé, no sé, puedes matarme, gritó Olivia. No encontraba las palabras adecuadas para pedir perdón a Ana. Y presa de la desesperación, Olivia se volvió hacia su marido. Di algo, no te quedes callada. Estoy conmocionado, para ser sincero, no me lo esperaba, respondió el millonario, pero aún tenemos que resolver este problema. No es un problema, estamos hablando de nuestra hija, dijo Olivia. Lo siento, me estoy expresando mal, dijo Sergio con el ceño fruncido. Sí, yo también tengo la culpa, Anita. Calculé mal y acabé en la cárcel. Si eso no hubiera ocurrido, Olivia no te habría entregado a otra mujer. Ella fue la que me crió, aunque era pobre, dijo Ana, y murió en la pobreza, mientras yo luchaba por sobrevivir. La mujer del millonario abrazó a Ana y no se separó de ella. La madre sintió calor. Inmediatamente pensó para sí, hay rencor, pero no se puede engañar al corazón. En ese momento Ana rompió a llorar y, mirando a Sergio López, dijo entre lágrimas: Me habéis hecho daño, pero os perdono. No dijo estas palabras por desesperación, sino porque realmente había perdonado a sus verdaderos padres. Después de todo, había pasado mucho tiempo. También habían tenido un destino difícil. Olivia contaba que había tenido que sobrevivir literalmente mientras su marido cumplía condena. Fue más tarde, cuando salió en libertad, cuando consiguió recuperar los resortes de la gestión del negocio. Olivia, por su parte, podría haber encontrado a Ana. Pero tenía un acuerdo verbal para que ni ella ni Inés se metieran en el camino de la otra y causaran problemas. Tal vez si la madre de Ana, de la que estaba separada, hubiera revelado la verdad antes de morir, la reunión familiar habría sido mucho más rápida. Después de calmarse un poco, Ana se levantó del sofá y fue a la cocina. Ahora voy a dar de comer a Bernardo. Me pregunto quién será, preguntó la pareja al unísono. Es mi mascota, ya ves, respondió Ana. Resultó que el cachorro se había escondido debajo de la mesa de la cocina cuando un desconocido llegó al piso de Ana. No le gruñó, solo escuchó los sonidos, intentando determinar si su dueña estaba en peligro. Olivia y Sergio entraron también en la cocina y vieron un cachorro blanco como la nieve debajo de la mesa. Vaya, qué esponjoso. López intentó acariciarlo y no se abalanzó sobre él. Puedes acariciarlo, dijo Ana. Si ve que estoy bien no se enfadará. Bernardo comió del cuenco y, al mismo tiempo, recibió una considerable cantidad de ternura por parte de los invitados de su anfitriona. Mientras tanto, Sergio López sugirió que fuéramos a su casa. Allí verás el álbum de fotos de tu hermana, dijo el millonario. Ana aceptó y una hora después estaban en la casa de campo. Allí llegó también el marido de Isabel. Guardó un momento de silencio cuando vio a Ana. Realmente se parecía a su difunta esposa. Mirando las fotos del álbum, Ana se reconocía cada vez más en ellas. Al fin y al cabo, eran casi indistinguibles. Excepto que ella no conocía la personalidad de su hermana. Pero entonces su padre la iluminó diciéndole que Isabel también había crecido siendo una niña tranquila. La respetaban en el colegio y le iba bien en la escuela, igual que a Ana. Salvo que ella tenía una vida mucho mejor y más satisfactoria. Ese era el único punto negro negativo. Al mismo tiempo, Ana ya no quería enfadarse con sus verdaderos padres. Había sacado las conclusiones oportunas y había decidido que necesitaba olvidar el pasado. Sobre todo porque había sobrinos que necesitaban cuidados. Ana se ofreció a ayudar a Carlos a criarlos y él aceptó encantado. Al parecer, el marido de su difunta hermana le había cogido mucho cariño. Pronto viajaron juntos al cementerio para visitar la tumba de Isabel.
Sergio hizo gestiones con el director y pagó todos los gastos del memorial y del cuidado de la tumba. Ahora la cuidaría personal especial. Pronto Ana se mudó por fin a la casa de campo del señor López. Sacó a Bernardo de su piso y decidió alquilar el lugar a estudiantes. Esto la acercó aún más a Carlos y a sus hijos. De alguna manera, de repente surgió una simpatía entre ellos. Ana empezó a fijarse en cómo la trataba y en lo que decía. Se hizo evidente que Carlos necesitaba apoyo en forma de una persona cariñosa. No inmediatamente, pero encontraron puntos en común. Al mismo tiempo, los padres de Ana solo animaban a Ana y Carlos a vivir juntos. No buscaban diferencias, pero desde fuera parecía que eran una familia normal y corriente. A Ana le preocupaba mucho que Carlos la viera como una esposa muerta. Pero no, él mismo le había confesado que en su corazón había amargura y que su corazón necesitaba una segunda oportunidad. Carlos, por su parte, la cortejó suavemente para mostrarle su verdadera actitud. No metió prisa a Ana, pero le dijo que ella era su último amor en esta vida. Después de tales confesiones, no cabía duda, Ana se decidió por una familia con Carlos. Además, ya estaba acostumbrada a sus sobrinos. En cuanto al alcalde, Valentino Rodríguez tuvo lo que se merecía. Fue destituido y se convocaron elecciones anticipadas. Al quedarse sin dinero, el exalcalde se emborrachó. Al principio no era gran cosa un vaso de whisky al día para quitarse las penas y calmar el dolor. Pero luego todo fue cuesta abajo, y ya no podía ver nada delante de él. El pozo azul lo absorbía cada vez con más fuerza, sujetándolo por la garganta con un agarre mortal. Su carrera iba cuesta abajo, al igual que sus relaciones familiares. Su mujer pidió el divorcio un mes después y se marchó. No tenían nada más en común. Valentino Rodríguez se quedó sin nada cuando le confiscaron todo. Pero se salvó y no fue encarcelado por corrupción. Simplemente, se le prohibió trabajar en cargos públicos, y no se le permitió trabajar como portero, porque muchos empresarios de la ciudad se habían vuelto contra él. La familia del señor López estaba ocupada preparando la boda. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.